Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro tiempo especial con el Señor. Estamos contentos porque no solamente hoy se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que cada día de nuestra vida lo podemos hacer, lo podemos disfrutar, porque es la poderosa realidad que da sustento a nuestra fe. De manera que vamos a poner nuestro tiempo delante de Él. Bienvenidos, bienvenidas allá en el Facebook, acá en el Zoom. También sean todos bienvenidos. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta tarde. Y pues los invitamos a que inclinemos juntos nuestro corazón delante del Señor y que honremos su presencia dedicando nuestra actividad de esta tarde. Señor y Dios, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque tú estás presente aquí en medio de nosotros. Gracias por permitirnos estar interactuando a través de estas maravillas tecnológicas. Gracias, Señor, por la tecnología que nos asiste y que podemos disfrutar y aprovechar. Queremos en esta hora, Señor, honrarte, bendecirte y darte gloria por tu grandeza, por tu amor, por tu misericordia y por cada una de las bendiciones que tú añades a nuestra vida cada instante. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo delante de ti, Señor, y te damos muchas gracias por permitirnos disfrutarlo. Queremos escucharte, Señor. Queremos recibir la palabra que tú tienes ya dispuesta para nuestro corazón, pero también, Señor, queremos honrarte y alabarte como lo hacemos con, con todo el corazón, esperando que tú recibas con agrado nuestro canto. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias por estar con nosotros, Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios. Honra al Señor para ser cumplida. Gloria al Señor por toda la vida. Ah, qué grande es su amor. Grande es su amor que nos dio a Cristo, quien llevó un dolor como no se ha visto. Ah, qué grande fue su amor. Él nos dio su amor para que viviésemos. Él nos dio su amor para que pudiésemos sentir
Él murió por mí, para que yo viva. Él murió por ti, para darte vida. Qué grande es su amor. Él resucitó, la muerte es absorbida. Él resucitó, la muerte fue vencida. Qué grande es su amor. Honra al Señor para ser cumplida. Gloria al Señor por toda la vida. Qué grande es su amor. Él murió por mí, para que yo viva. Él murió por ti, para darte vida. Qué grande es su amor. Él resucitó, la muerte es absorbida. Él resucitó. Qué grande es su amor. Él resucitó, muerte es absorbida. Él resucitó, la muerte es vencida. Qué grande es su amor. Qué grande es su amor. Qué grande es su amor. Oh, bendito eres tú, mi Dios. Gracias, Señor. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Por tu justicia guardarás mi alma, de angustia por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Por tu nombre, mi Señor, por tu nombre, Señor, me vivificarás. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Por tu justicia guardarás mi alma, de angustia por tu misericordia disiparás
a mis enemigos. Por tu nombre, mi Señor, destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, mi Señor. Destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, mi Señor. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Por tu justicia guardarás mi alma. De angustia por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Por tu nombre, mi Señor, destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, mi Señor. Destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, mi Señor. Destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, mi Señor. Destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, mi Señor. Por tu nombre, Señor. Aleluya. Muchas gracias, Señor Jesús. Por tu nombre, Señor, nos vivificarás. Según el apóstol Pablo, la resurrección del Señor es la clave de nuestra fe. Y así lo afirmó a los cristianos radicados en Corinto. Y como podremos ver, seguramente tendremos la oportunidad de corroborarlo en este día. En la mayoría de los grupos de creyentes se estará celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Muy bien. Entonces, decíamos que es la clave de nuestra fe. Para todo creyente, la resurrección del Señor es la clave, es la piedra angular de nuestra fe. Pablo lo escribe a los corintios, a los cristianos que vivían en Corinto. Y en el capítulo 15 de su primera carta, la Escritura nos dice lo siguiente: pero si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Entonces, resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si es que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo
no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están muertos en sus pecados. En tal caso, dice el párrafo 18, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Repito esta frase. Si la esperanza de Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Primicias de los que murieron. Y ese es el título de nuestro mensaje de esta tarde. Jesucristo, primicias de los que murieron. ¿Qué es una primicia? Podríamos nosotros preguntarnos. Por lo general, el concepto está ligado a nuestro compromiso con el Señor y consiste en entregar al Señor como una muestra de gratitud y entendimiento de que toda buena dádiva proviene de su mano, los primeros frutos de una cosecha. Y en términos no agrícolas, el primer beneficio de nuestro trabajo en lo que sea que hagamos. Sea un día de jornal, la primer venta, la primer quincena o el salario del primer mes. Esto es algo que el creyente determina de acuerdo a su entendimiento y su grado de compromiso con el Señor. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de primicia. La Escritura nos está enseñando que Jesús es primicias de los que murieron. Y a lo que se refiere Pablo en esta carta es que Jesús es el primero de los que murieron en resucitar para vida eterna. Primicias de los que murieron en resucitar para vida eterna. La Escritura nos enseña sobre algunos más que resucitaron en el tiempo de Jesús. Quizás el más famoso de su tiempo, Lázaro, amigo de Jesús, hermano de Marta y María, quien murió de una enfermedad grave, según nos narra el capítulo 11 de San Juan. Bueno, ya en este capítulo ya se encuentra sin vida. Pero tanto él, perdón, tanto él como el hijo de la viuda de Naín, a quien Jesús levantó de su féretro en Lucas capítulo 7, y la hija de Jairo, a la que Jesús llamó Talita cum, que significa niña, levántate, de Marcos capítulo 5, y en el Antiguo Testamento también encontramos casos de personas que fueron levantadas de los muertos, como el hijo de una viuda en Sarepta, a quien Dios levantó a través del profeta Elías en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Y de todos ellos podemos decir que eventualmente murieron nuevamente, pero el único que podemos decir que resucitó y vive para siempre es Jesucristo. Y es a eso a lo que se refiere esta frase de Pablo a los Corintios, primicias de los que murieron. Más adelante, en este capítulo 15, en el párrafo 21 de primera carta a los Corintios, nos dice así: porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pablo está remontándose al jardín del Edén, cuando Dios advirtió a Adán, el primer hombre, de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, situado junto al árbol de la vida en medio del huerto, diciéndole que si comía de ese árbol, ciertamente iba a morir.
y por haber preferido seguir a su mujer en su iniciativa y antojo de comer de su fruto, pudiendo haber elegido el árbol de la vida, fue que entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, como dice Pablo. Párrafo 22 de este primer libro, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 22, dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí estamos nosotros entendiendo la liga entre resurrección y vida. Resurrección ya no como un término abstracto, sino como la reanimación, la recuperación de la vida a través del poder del Dios vivo. Verso 23 dice, pero cada uno en su debido orden. En primer lugar, Cristo. Por eso es las primicias, el primero en resucitar para vida eterna. Y después, cuando Cristo venga, que ya viene, y podemos alegrarnos también, porque ese es un evento que, aunque se vio desde el tiempo de Pablo como algo próximo, pues hoy estamos 2000 y feria años más cerca y podemos verlo también con la misma expectación y el mismo gusto, saber que el Señor viene. Dice, y después cuando Cristo venga, los que son de Él. Y bueno, los que son de Él. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿quiénes son de Él? Bueno, ¿sobre quiénes aplica el principio de resurrección? Si alguien piensa que la humanidad entera se equivoca, porque aun y cuando Jesús murió y resucitó para salvar al mundo, esto es el total de la humanidad. El beneficio de su sacrificio y resurrección es exclusivamente para aquellos que creemos en él. El libro de Ezequiel, el profeta del Antiguo Testamento, en el capítulo 18, párrafo 23 y 24, nos dice lo siguiente. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Entonces, lo que estamos entendiendo aquí en este párrafo, estos párrafos de Ezequiel, es que ciertamente Dios no se alegra ni desea que los perversos y malvados se pierdan, pero que si los que han llegado a la justicia y al conocimiento de Dios se apartan del Señor y vuelven a pecar, vuelven a su vida de maldad y pecado, entonces también ellos se perderán, junto con los que nunca le hayan entregado su vida al Señor. En el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, el párrafo 10 al 13 nos dice lo siguiente. Vino al mismo mundo que él había creado. Está hablando del Señor Jesucristo, la palabra de Dios, el verbo de Dios, como se llama en otras versiones. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. ¿De quiénes está hablando?
del pueblo judío, de la nación de Israel. Dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, aquí, para algunas personas que no están familiarizadas con la escritura, este hecho o esta aclaración en donde dice que a los que le recibieron, algunos confunden el hecho de recibir a Jesucristo con participar en un ritual religioso donde una oblea de harina se hace mención o se piensa que pueda ser el cuerpo de Cristo. No estamos hablando de esto. Juan no está hablando de eso. Dice a todos los que le recibieron. ¿Y que le recibieron cómo? Le recibieron en su corazón. Le recibieron con gratitud, con respeto, con humildad, en su corazón, como el Salvador y Señor de su vida. Ellos son a quienes Juan se está refiriendo en este párrafo. Los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y al hablar del derecho, está hablando de un asunto legal, delante de Dios. Desgraciadamente, en nuestro mundo la legalidad es cualquier cosa, pero delante de Dios, lo que es legal es permanente y es eterno. Entonces, ellos nacen, dice el verso 13, de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Y esto es lo que se conoce en la Escritura como el nuevo nacimiento. De tal manera que todos los que creemos en Jesucristo hemos nacido de nuevo. ¿Cuándo? Pues cuando entendimos el amor de Dios y cuando rendimos nuestra vida delante de Él. En ese momento que recibimos a Jesucristo como Señor de nuestra vida, en ese momento nacimos de nuevo. Cada quien a la edad que le haya correspondido. Entonces, dice aquí, un nacimiento que proviene de Dios. Ahora, vamos a lo que escribió Pablo a los creyentes en Galacia, capítulo 3, verso 21. Nos dice la escritura. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Entonces ya no es cuestión de lo que yo hago, simplemente creo en Jesucristo. Tengo mi confianza, porque creer es confiar. Creer es depositar mi confianza para toda mi vida y mi eternidad en Jesucristo. También en su primera carta, el apóstol Juan, en el capítulo 5, escribió lo siguiente. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, estamos hablando primicias de los que murieron para tener vida eterna. Y aquí Juan lo está confirmando. Les está diciendo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan
que tienen vida eterna. Creemos en Jesucristo, esa es la clave. Creemos en Jesucristo y sabemos. ¿Qué entendemos por saber? Tener la certeza absoluta en nuestro corazón de aquello que estamos declarando, de aquello que está, en lo que estamos nosotros asegurando y confiando. Sabemos que tenemos vida eterna. Entonces, creemos en Jesucristo y no creemos, pues yo creo que tengo vida eterna. No, sabemos con toda certeza que la tenemos por creer en Jesucristo, por confiar en Jesucristo, por tenerle como nuestra máxima autoridad en esta vida. Regresando al capítulo 5, bueno, al Evangelio escrito por Juan, en el capítulo 5, la Escritura nos dice lo siguiente: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Ahora, al estar leyendo esto, no nos confundamos. El Evangelio lo escribió Juan. ¿Pero qué escribió Juan? Juan escribió lo que Jesucristo declaró. Entonces, estas palabras no son de Juan, estas palabras son del Señor Jesucristo. Y nos dice así: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje, porque no es el mensaje de Juan, es el mensaje de Jesucristo, y creen en Dios, quien me envió. O sea, aquí Jesús está diciendo, si tú crees que yo vengo de parte de Dios, entonces para ti es el beneficio. Y dice, tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús nunca vino a promoverse él solo. Jesús vino a honrar al Padre. Y para que nosotros honremos al Padre y rindamos nuestra vida delante de Él. Dice, tienen vida eterna. Leo nuevamente el párrafo 24. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Resurrección para vida eterna. No como la resurrección de aquellos que volvieron a morir y de los que tenemos testimonio en la Escritura, sino la resurrección de la que Jesús es primicias, es de los que resucitan para vida eterna. Nunca, dice el párrafo 24 en su segunda parte, nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. ¿Qué quiere decir esto, amados? Quiere decir que en otro tiempo, cuando no conocíamos a Cristo, estábamos muertos. Aunque anduviéramos en fiestas, en celebraciones, en viajes, en opulencias o en miserias, cualquiera que haya sido el escenario, estábamos muertos. Antes de conocer al Señor Jesucristo, todos estábamos muertos. Y quienes aún no conocen al Señor Jesucristo y no creen en Él, siguen muertos. ¿Cuál es el verdadero o el grave problema de las, llamémosle en plural, religiones? ¿Cuál es el gran problema de las religiones? Hacer creer al individuo que conoce a su Dios y que a través de la realización de acciones, de eventos, de ceremonias, está bien con Dios. Pero, amados, eso no es lo que enseña la Escritura. Muchas de las personas que han participado en estos días, en las celebraciones de la última semana de Jesús en esta tierra,
eh, tienen la idea de que al escenificar esos pasajes bíblicos, ellos reciben un perdón para sus pecados, reciben un favor de Dios. Ciertamente, para quienes tienen fe, hay un beneficio, pero el beneficio no es por la representación, el beneficio no es por cargar una cruz hasta un cerro. El beneficio no es por recibir azotes. El beneficio no es por ese desgaste físico al que se enfrentan todos los participantes. El beneficio es porque Jesucristo resucitó de los muertos y porque Él es la vida. Soy la resurrección y la vida, le dijo a Marta, la hermana de Lázaro. Entonces, continuó leyendo Juan en el capítulo 5 las palabras del Señor Jesucristo, verso 25. Dice, les aseguro que se acerque el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Y aquí entonces podemos tener nosotros la confirmación de esto que estamos diciendo. Antes de conocer al Señor Jesucristo, todos estábamos muertos. ¿Muertos por qué? Porque la Escritura lo señala, en delitos y pecados. Esa era nuestra vida, delitos y pecados. A lo mejor algunos dicen, no, 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 delitos yo nunca. Ok, ¿y qué tal pecado? De eso sí no podemos nosotros decir que no, aunque tal vez delitos, pues eso corresponda más a otras personas, pero pecado corresponde a todos. De todas maneras, eso era nuestra condición antes de conocer y entender el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dice entonces, eh, les aseguro que se acerca el tiempo y de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Y entonces está hablando de aquellos que han estado muertos en su pecado, pero oyen la palabra de Dios. A veces pensamos de algunas personas que vemos hundidos en sus delitos, en sus maldades, en sus perversidades, en su extravío. Decimos, no, a esas personas ya ni es bueno predicarles, es una pérdida de tiempo. Si Jesús hubiera pensado igual, no hubiera venido a este mundo. Y tú y yo seguiríamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero Él consideró que sí valía la pena venir y entregar su vida en sacrificio para que cada uno de nosotros pudiéramos alcanzar la vida eterna. De la misma manera, nosotros no podemos desestimar la oportunidad para aquellos que están haciendo lo malo. Es, es impresionante ver cómo se suceden uno tras otro los hechos de violencia en nuestra nación. Es increíble, es, es triste, muy triste, pero escuchar de algunos que a pesar de haber recibido una afrenta, de la pérdida de un ser querido, pueden poner sus ojos en el Señor y decir, yo perdono a los que quitaron la vida de mi familiar, de mi ser querido, yo los perdono. Son cosas que son muy difíciles de comprender, pero que solamente un corazón doblegado, humillado, quebrantado delante de Dios vivo puede tener una expresión así. Y bueno, pues representa el corazón de Dios por toda esta humanidad. Ya lo leímos en Ezequiel. Dios no quiere que los perversos se pierdan.
Al contrario, quiere que modifiquen su costumbre, que cambien su manera de vivir. Y nosotros necesitamos tener esa actitud. Necesitamos interceder aún por aquellos que están haciendo lo malo, aunque nos afecte. No digo con esto que no tengan consecuencias legales. No digo con eso. No lo digo. Pero sí podemos nosotros librar nuestro corazón de esa trampa, de ese calabozo que es el rencor. En el momento en el que nosotros perdonamos a alguien que nos ha ofendido, en ese momento rompemos la cadena que nos encierra en el calabozo del rencor y podemos ser libres, libres para disfrutar el amor y la paz que Dios nos puede dar. En Cristo, por supuesto. Continúo leyendo en estos párrafos del capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Y dice el párrafo 26, el Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto, dice aquí el Señor. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios. Y entonces aquí ya está ampliando, ensanchando el ámbito. Primero aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, y ahora el Señor lo confirma a los muertos que están en sus tumbas. Y dice, no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios. Si tú dices, hombre, eso es imposible, mi familiar, mi amigo, mi conocido tiene 20 años y ahorita ya solo hay huesos. Esos huesos van a oír la voz del Hijo de Dios. El polvo que haya quedado después de esos huesos va a oír la voz del Hijo de Dios. Aquellos que han sido cremados, incinerados, oirán la voz del Hijo de Dios. Aquellos que están sepultados en el mar oirán la voz del Hijo de Dios. Aleluya, porque Él es las primicias de los que resucitaron, de las primicias de los que murieron, para resucitar a vida eterna. Amén. Y dice el verso 29, y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. Los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. El mundo clama por justicia. Y hace una semana hablamos del que es justo, victorioso y humilde. Nosotros en Cristo tendremos oportunidad de ver la justicia de nuestro Dios. Y para algunos dirán, no, yo la quiero ver ahorita. No te preocupes, pon tu confianza en el Señor y deja que Él opere su justicia. Primicias de los que murieron. Ahora vamos al capítulo 20, también de la versión de Juan, del Evangelio de Jesús. Dice el párrafo 30 del capítulo 20. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron, ¿estas cuáles? Las que están escritas en este libro. Estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Aleluya.
tengamos vida por el poder de su nombre. Para muchos, Jesús es un nombre familiar. Yo tengo un gran amigo que se llama Jesús. Pero para los creyentes, Jesús es el nombre sobre todo nombre que se nombra, porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de lo que hay en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Es un nombre sobre todo nombre dado a Jesucristo por su obediencia, por su sacrificio. Vamos a la primera carta que escribió también el apóstol Juan en el capítulo 2. Y ahora nos referimos a los párrafos 24 y 25. La escritura nos dice así: por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Si lo hacen, ¿qué? Si permanecen en lo que se les ha enseñado desde el principio, si siguen fieles, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Verso 25, y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. El Señor nos prometió vida eterna, y si permanecemos en la enseñanza que nos ha dado el Señor desde el principio, desde el momento en el que le conocimos de una manera íntima y personal, entonces dice aquí, en esta comunión con el Padre y con el Hijo, disfrutamos de la vida eterna. ¿Cuándo? ¿Cuando nos muramos? No, desde el momento mismo en el que en el que nos arrepentimos de nuestra maldad y confesamos la autoridad del Dios vivo sobre nosotros. A partir de entonces estamos ya en esta experiencia que se llama vida eterna. Ahora, nuestro organismo, conforme pasa el tiempo, se va desgastando. Claro, se va desgastando. Este estuche en el que vivimos está diseñado para durar un cierto tiempo en esta tierra, en las condiciones terrenales. Y este cuerpo, este estuche que nosotros tenemos, cada quien, no puede heredar la vida eterna. Tiene que haber una transición. Y por eso es que en algún momento, cuando venga el Señor en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Si acaso ya estamos en una tumba, en una urna, en algún lugar donde se hayan depositado nuestros restos mortales, entonces seremos transformados también por nuestra fe en Jesucristo, porque todos tendremos un nuevo cuerpo, tendremos una nueva naturaleza, porque la naturaleza terrenal no puede participar en lo eterno. Continúo leyendo. Dice, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales, leí párrafo 30, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan tengan vida por el poder de su nombre. Y decíamos en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 24, por tanto, ustedes deben seguir fieles a los que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Más adelante, en esta primera carta de Juan, en el capítulo 5, vemos lo que sigue. Todo el que cree, verso 10, todo
el que cree en el Hijo de Dios sabe. ¿Se acuerdan que lo mencionamos hace un momento? Creer en Jesucristo, saber que tenemos vida eterna. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen en realidad llaman a Dios mentiroso, porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Y cómo se le dice a algo que no tiene vida? Está muerto. Creo que podemos por la Escritura entender muy claramente a lo que se refiere Dios en su palabra. Hablamos anteriormente de Lázaro y Jesús dio una declaración contundente a Marta, su hermana, poco antes de resucitarlo. En el capítulo 11 de San Juan que habíamos mencionado, párrafo 25 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Y aquí tenemos que hacer un énfasis adicional de algo que hemos venido comentando repetidamente. Jesucristo nos habla a nuestra eternidad, habla a nuestro ser espiritual. Y a veces nosotros entendemos en los términos terrenales. Jesús está diciendo, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿A qué muerte se está refiriendo? Si también hay creyentes en los panteones, también hay creyentes en urnas, en nichos. ¿A qué se refiere el Señor? Si aquí dice que no cree, el que cree no va a morir, pues está refiriéndose a esa vida eterna que tenemos, que recibimos de Dios cuando creemos en Jesucristo. Y dice, todo el que vive en mí, vivir en Cristo y creer en mí, y cree en mí, dice el Señor, jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Resurrección. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Esta palabra resurrección en el idioma griego que fue escrito el Nuevo Testamento es la palabra anastasis, de donde sale el nombre de Anastasia, que quiere decir levantarse de nuevo, literalmente una resurrección de la muerte individual, general o por implicación, el autor de la resurrección. O en sentido figurado, una recuperación moral, ¿sí? Entonces, esta palabra, el que cree en mí, dice aquí, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy ese levantarse de nuevo. Yo soy la resurrección de la muerte individual. Yo soy, dijo Jesucristo. Soy el autor. Así lo dijo, yo soy. En sentido figurado, la recuperación moral. ¿Por qué? Porque también puede haber quien se sienta muerto en sus emociones, pero la vida de Cristo, del Cristo que resucitó de los muertos, te puede hacer libre de cualquier forma de depresión, de tristeza, de abandono, de todo aquello que el enemigo haya tratado de poner sobre ti para que no disfrutes tu vida en esta tierra. Soy la resurrección y la vida. ¿Lo crees, Marta? ¿Lo crees, amado? ¿Lo crees, amada, que nos acompañas en esta tarde? Volviendo al capítulo 5 de la versión de Juan del Evangelio de Jesús, dice,
el párrafo 21. Pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Entonces, amados, aquí nosotros podemos darnos cuenta de que creer en Jesucristo no solamente es creer para salvación, para libertad, para vida eterna, sino también creer que Él tiene autoridad para juzgar a todo el universo, a todo el mundo, a todo lo creado, porque Él creó todas las cosas. Aleluya, Señor Jesús. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Seguramente ustedes han oído hablar de quienes se dicen testigos de Dios, con el nombre que se usa habitualmente para definir a Dios, los testigos de Dios que no creen en Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo a esas creencias, a esas doctrinas? ¿Qué es lo que el Señor les dice? Dice, el que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Aquellas personas dicen, no, 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 el único es Dios, el único es Dios. Jesús puede haber sido un gran maestro, pero el único es Dios. Y así se anuncian, van por el mundo tratando de cautivar adeptos. Pero ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Dice, el que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Entonces, pues muchas personas están involucradas en ese tipo de filosofías y doctrinas. Pero aquí el Señor nos está dando esta declaración contundente. Verso 24, continúo leyendo, dice, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Aleluya. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Aleluya. Y les aseguro que se acerque el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los muertos oirán la voz, lo leímos hace un momento, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder para dar vida. Más adelante, en el capítulo 6, también del libro de Juan, el párrafo 39 nos dice lo siguiente: y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y los resucitaré yo en el día final. Aleluya. Primicias de los que murieron es el Señor Jesucristo. Irán resucitado para vida eterna, tal y como lo estamos leyendo aquí. Dice el párrafo 44, adelante de donde estuvimos leyendo hace un instante, dice, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Ahora, vamos al capítulo 14, también del Evangelio de Juan. Dentro de poco, verso 19,
El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Palabras a nuestro espíritu. Si tratamos de considerarlas en nuestra temporalidad, en nuestra limitada mentalidad humana, son cosas que escapan a nuestra comprensión, pero que por la fe que tenemos en Jesucristo, tenemos la certeza de que lo que Él dice es la absoluta verdad. Y entonces dice, cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Primicias de los que murieron. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan está uno de los párrafos más conocidos a nivel mundial de la Escritura. El capítulo 3, verso 16 nos dice lo siguiente: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿El quién? El Hijo unigénito de Dios, para que tengamos vida eterna. Más adelante, en este mismo capítulo, el párrafo 35, nos dice lo siguiente: el Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Les decía yo que, bueno, leímos que el Señor tiene la autoridad para juzgar. Dice, el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Ay, amados, amados. El mundo en el que estamos viviendo es un mundo que tristemente se encuentra bajo la ira del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no obedecen al Señor Jesucristo, no lo consideran, se burlan. También en su tiempo se burlaron de Él. Aun cuando Jesús llegó para, para levantar de los muertos a la hija de aquel principal de la sinagoga, cuando llegó y le dijeron, no, ya no te molestes, ya está muerta la niña. Y él dijo, no está muerta, duerme. Dice la escritura que se burlaron de él, pero él levantó de la muerte a esa pequeñita, porque Él es la resurrección y la vida. Y entonces este mundo que ignora por su propio gusto, porque no ha querido oír el Evangelio de la salvación que es por la fe en Jesucristo, desgraciadamente está bajo el juicio, bajo la ira del juicio de Dios. Entonces, amados, como iglesia, y no me refiero a un grupo determinado, sino como a toda esa gran comunidad de fe que somos los hijos de Dios en todo este mundo, tenemos una encomienda, tenemos una tarea de dar a conocer las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que nos libró de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Porque Dios no quiere que el perverso se pierda.
Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y si como hijos de Dios nos hemos desviado, si como hijos de Dios nos hemos regresado a una conducta que no corresponde a la dignidad de los hijos de Dios, arrepintámonos, pidamos perdón si hemos hecho lo malo y procuremos mantenernos para no perder nuestro galardón. Dice la carta a los Hebreos, y con esto terminamos. La carta a los Hebreos en el capítulo 2 nos dice lo siguiente. Le diste autoridad, verso 8, le diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda afuera. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo la autoridad de ellos. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honra. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Aleluya. Jesucristo, primicias de los que murieron, para resucitar a la vida eterna. Y dice aquí, mediante el sufrimiento hiciera el Padre a Jesús un líder perfecto para llevarnos a todos a la salvación. Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó y vive y es el líder perfecto que nos lleva a la salvación. Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias por permitirnos considerar el valor de tu resurrección. Sabemos que la muerte no te pudo contener, Señor, que tú venciste la muerte y que has surgido como ese glorioso Salvador que vive y reina, ese poderoso líder del que acabamos de leer, para llevarnos a la salvación. Te damos muchas gracias porque podemos gozarnos y alegrarnos en ti, Señor, y darte gracias por haber probado, como dice aquí, por haber probado la muerte por cada uno de nosotros. Te bendecimos y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén y amén. Y bueno, pues antes de terminar, antes de despedirnos en esta tarde, queremos dar lugar a aquellas personas que quizás nunca han entregado su vida al Señor y que en esta tarde lo quieren hacer. Es un día magnífico para que tu amigo, tu amiga que nos escuchas, entregues tu vida, entregues tu corazón al señorío de Cristo. Si deseas hacerlo, te animo a que repitas conmigo estas palabras. Puedes cerrar tus ojos para no distraerte y repetir de manera que tú puedas escuchar tus propias palabras y decirle: Señor y Dios, en esta hora te doy gracias por permitirme entender que tu resurrección me hace partícipe de la vida eterna. Te doy gracias por permitirme entender que necesito arrepentirme de toda mi maldad
Y por eso en esta hora te ruego que me perdones de todo lo malo que yo he hecho hasta hoy. Perdóname, Señor. Entiendo que la vida sin ti es una vida de muerte, es muerte en vida. Y por eso en esta hora te ruego, limpia mi vida, Señor, limpia mi conciencia con la sangre preciosa que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesucristo, a ti te entrego mi vida, te abro mi corazón y te recibo en esta hora como mi máxima autoridad, el Señor de mi vida. Y te recibo también como mi único Salvador, entendiendo que solo tú puedes interceder por mí delante de mi Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, por esta nueva vida que tú me das a partir de este momento. Y ahora te ruego, lléname, Señor, con tu Espíritu Santo, que me habrá de guiar a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas felicidades a ustedes que hayan hecho esta declaración por primera vez. Estamos a sus órdenes, queremos escucharlos, conocerlos, servirles. Y bueno, pues para nosotros es un verdadero gusto poderles facilitar un encuentro personal con el Dios vivo y verdadero, el único que existe, el único que hay. Y bueno, pues le damos muchas gracias al Señor porque podemos gozarnos y alegrarnos de que la muerte no tiene poder sobre nosotros. No tiene poder. Si acaso nuestro cuerpo falla, si acaso nuestro cuerpo encuentra un final en sus días terrenales, sabemos, porque sabemos que tenemos vida eterna en Cristo. Y eso nadie nos lo puede negar ni quitar. Te bendecimos, Dios. Gracias por tu palabra. Amén. Pues muchas gracias por su compañía. Les amamos, les enviamos un gran abrazo. Saludamos de una manera muy especial a nuestros amigos, hermanos de la familia Sánchez, allá celebrando el alumbramiento de un nuevo miembro de la familia al que bendecimos desde aquí en el nombre de Cristo Jesús. León se llama y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a sus papás, bendecimos a toda esta hermosa familia. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y a los demás, por supuesto, les mandamos un gran abrazo y nos gozamos de su compañía en esta tarde. Que el Señor les bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad de estar reunidos delante de ti. Queremos rogarte que bendigas nuestra semana con tu presencia y con tu provisión para nuestra vida. Bendecimos nuestros centros de trabajo y a quienes están a su cargo, y bendecimos también nuestras fuentes de ingresos. También te damos gracias por la oportunidad de honrarte con nuestros bienes y entregamos con gratitud nuestras aportaciones a tu reino, sabiendo que tú mismo has elegido este ministerio para manifestar tu presencia y tu palabra para nuestra edificación y guianza. Gracias por hacer de nosotros una tierra deseable. En el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o
necesitas el mensaje